En Borrador Definitivo expresamos nuestra opinión. Fijamos postura respecto de un tema de actualidad. Desde este momento, segmento editorial. Muy bien, en este segmento editorial recuperamos a Luis. Luis, ¿estás ahí? Sí, ¿cómo andan? Algo que no me duele decir es que hoy es el último programa donde vamos a hablar de este proceso electoral que empezó ya hace tanto tiempo. Parece que llevara toda una vida y que por suerte este domingo no, sino el otro domingo terminará. Cuando volvamos a hablar de estos temas ya habrá un presidente electo, ya tendremos más claro un poquito el panorama. Sin embargo, yo no quería dejar pasar este comienzo de este editorial o este intento que tenemos de cerrar este tema, por lo menos por ahora, sin referirme a justamente lo que se va a hacer el domingo 19, si no me equivoco, que es el balotaje. Y referir al balotaje significa realmente referir a una de esas armas tramposas que ha encontrado el régimen para legalizar fraudulentamente un candidato con una cantidad de votos que lo haga mayoritario, cuando en realidad cualquiera de los candidatos que hoy están para la presidencia no superarían el 25, 26, 27% del padrón electoral en caso que las elecciones fueran, como alguna vez fue, primera vuelta y a la lona. Sí, como es en las provincias todavía, ¿no? Entonces, eso da gobernadores como el Chubut electos con el 20% del padrón o 27% del padrón, como fue el caso de Córdoba. Claro. Digamos que un balotaje que a su vez está todavía, esa cosa antidemocrática está todavía más fuerte con las PASO, que fue un invento del kirchnerismo hace un tiempo atrás, con un piso claro, proscriptivo, digamos, todo un armado bastante antidemocrático que nos pone en esta situación de que si hubiera una boleta que diga váyanse todo el diablo, creo que competiría por ganar, ¿eh? Creo que esa es la sensación más general, sí. O sea, el balotaje es una gran trampa, es poner la pistola en la cabeza, decir, bueno, votar por alguien en el cual vos tampoco confías, porque si uno, digamos, no sé qué es lo que le pasa a ustedes, pero en el mundo de relaciones de uno, en el mundo social de uno, lo que aparece inclusive es que voto a uno para que no gane el otro, no porque estoy apoyando a uno. Entonces eso tiene un objetivo, que es presentar al próximo gobierno, el próximo verdugo, diciendo, bueno, yo gané con la mayoría de los votos, lo cual es un mecanismo totalmente antidemocrático en un régimen político que es totalmente antidemocrático y encima que es profundamente presidencialista. Entonces, bueno, tenemos ahí un combo complicado y nos lleva a esta situación complicada de debate, de duda, de ese tipo de cosas, ¿no? Exactamente, sí. Ahora, dicho esto, uno ya enfrenta la realidad que el domingo 19 en el cuarto oscuro va a estar la boleta de Milei, la boleta de Massa. Uno no puede decir, nunca se podrá decir que dos candidatos son exactamente lo mismo, pero cuesta trabajo encontrar las diferencias de fondo. Más allá de el Milei desaforado, del Milei haciendo gestos con la motosierra, y el Massa más pausado, más tranquilo, más reflexivo, llamando a la unidad nacional y qué sé yo. En realidad, lo que está detrás de uno y de otro es un violento plan, ya no diríamos de ajuste, alguno de nuestros entrevistados la semana pasada lo catalogaba como un plan de fondo de la burguesía, de reorganización de la economía y la vida social de Argentina, como uno puede decir fue el menemismo en la década del 90. Sí, eso es lo que podemos esperar, pero un pequeño detalle que nosotros lo hemos dicho muchas veces para retomar en esta cuestión que a muchos... Milei ha sido absolutamente funcional al peronismo. Sí. Acuérdense, el propio peronismo fue el que le dio espacio, el que le dio candidatos, el que le dio fiscalización para romper la oposición de un gobierno
que con un 150, 160% de inflación anual era casi imposible llegar a esta instancia. Eso, imaginémonos a Massa enfrentando un candidato único de Juntos por el Cambio. Yo creo que esto se hubiese resuelto hace un mes atrás. Entonces, Milei ha funcionado de una manera totalmente funcional. Lo que pasa es que es como Chucky, ¿no? O sea, uno crea, desata las fuerzas de la naturaleza y se encuentra con este Milei que es realmente, a ver, yo no sé qué le pasa a ustedes, mirarlo a Milei es una cosa que a uno se le eriza la piel con las cosas que dicen a Villarroel, o sea, es una cosa ultra reaccionaria que uno después tiene duda de cómo van a aplicar. Inclusive usted vio que la propia burguesía no es su candidato predilecto porque dice, bueno, este nos garantiza inestabilidad, ¿no? Pero bueno, ahí está y bueno, yo no sé, también es entendible la reacción de gente que dice Milei no, que yo me sumaría a decir Milei no, pero ¿y Massa qué? ¿Massa sí? ¿Qué significa Massa? Claro, esa es la pregunta, ¿qué significa Massa? Claro. ¿Qué diferencia? ¿Qué en todo caso? Porque he leído algunos sectores que decían que que vaya a votar tiene que elegir el mejor enemigo para la pelea que se viene, o sea, el enemigo más débil. Y en ese sentido, yo no veo diferencia. Incluso Massa tiene un armado político, tiene gobernadores, tiene diputados, algo que Milei no tiene. Entonces, digo, ¿hasta dónde esta dicotomía que Milei es el cuco y Massa es el menos malo? Sí, de Massa habría que llamarle Aretha Franklin, matándome suavemente con tu canción, claro, ¿no? Parece algo así. Claro, o sea, yo personalmente no digo que sean iguales, inclusive, yo no sé si les pasa a ustedes, ¿no? Uno se encuentra alguien que dice, voy a votar a Milei, entonces uno le dice, ¿pero por qué va a Milei? Entonces parece que uno estuviera defendiendo a Massa. Y cuando alguien dice, lo voy a votar a Massa, también discute y parece que uno lo estuviera defendiendo a Milei. Cuando en realidad, yo personalmente, y obviamente creo que de nuestro programa, no nos consideramos de ninguna manera para decirle a alguien a quién vote, a quién no vote, sino que lo que estamos haciendo es una reflexión y un análisis. Los dos, con distintas formas, apuntan sobre el mismo camino. Esto que decía Pozzi y que vos nombrabas, ¿no? Que es una profunda reestructuración. Entonces, a ver, Massa habla reforma laboral sin atacar los derechos. Al diablo. Claro, ya conocemos la deriva de grandes sectores del movimiento obrero que gracias a la burocracia sindical ya le han metido la flexibilización laboral y lo que necesitan es ratificarla. Más ha prometido, tenemos gas, tenemos litio, tenemos esto. Hasta decirle a los ambientalistas que lo voten a Massa cuando desde hace 10, 15 años con Macri, con Alberto, inclusive con el propio kirchnerismo, han sufrido esa ofensiva de destrucción de su medio ambiente, de sus condiciones de vida en Vaca Muerta, en Andangalá, en Catamarca, en Jujuy, en el litio, ahora en las exportaciones offshore. Votar a Massa significa eso también. Claro, totalmente. Y es en ese punto donde uno dice, porque, a ver, uno ha abusado del término fascista y entonces claro, ha perdido cierto valor, por lo menos, para designar algo. Ahora, yo quise toda mi vida ser arquero de la Primera de River, pero por querer serlo no lo fui, no se dio, no fui. Entonces Milei puede ser un fascista, no tengo ninguna duda de eso. Ahora el problema es si lo va a poder ser. Sí, además como alguna vez charlábamos en el programa con Ariel Petruccelli, ¿no? El fascismo, primero, que es nacionalista, cosa que Milei no es, y segundo, se asienta fundamentalmente en bandas armadas. ¿Qué sé yo? Uno puede pensar, bueno, se van a generar bandas armadas con los influencers, youtubers o chicos de delivery. ¿Qué sé yo? Uno no puede descartar nada en este país. A mí me parece
poco probable, quizás esto sea aprovechado por sectores más fascistoides como la Pando, pero no le veo un gran peso en la situación política. Igual, ojo, entiendo, ayer le hacía un reportaje a Florencia Garat, que es hija de un desaparecido acá en Rosario, hablando sobre el tema. Claro, yo entiendo la preocupación, entiendo el odio que le provoca a Florencia este tipo de cosas, pero también hay bandas fascistas en Argentina. ¿Y cuáles son las bandas fascistas en la Argentina? Son las patotas sindicales, las que vimos hace un mes cagando a palos a los ambientalistas en Chubut, que lo que hacen normalmente con los docentes en el feudo kirchnerista de Santa Cruz, en lo que hizo Morales, que se va a aliar, que fue aliado, después estaba distanciado y ahora se va a aliar con Massa para hacer lo de Jujuy en todas las provincias. Entonces, es esa contradicción, esa cosa, y ya insisto, poner la pistola en la cabeza. Por eso, personalmente, yo creo que no hay que votar ni a uno ni a otro, porque hay que restarle legitimidad de alguna manera, ¿no? Hay que evitar que digan, nosotros estamos fuertes para aplicar este plan, porque la cosa va a empezar el 21, el 20 no, porque es feriado, el 21 de noviembre, y ahí agarrate Catalina. Sí, recién no sé si estaba escuchando las prevenciones que hace la banca internacional sobre el futuro económico de la Argentina. Claro, sí. Realmente te dan escalofrío. 300% de inflación, ya estamos hablando de una inflación descontrolada. Dólar oficial a 700 mangos, 600 y pico, o sea, devaluación de casi el 100%. En ese marco, sea quien gane, porque de fondo en eso no va a cambiar. Puede ser más rápido y duro con Milei o un poco más larvado con Massa, pero en el fondo es lo mismo. Sí, y además, fíjate vos una cosa, Milei ya empezó a empaquetar parte de lo que lo hizo, entre comillas, famoso, que es la dolarización y lo del Banco Central. Su acuerdo con Macri lo lleva a un plan más parecido al de Melconian, que además Melconian se presenta como representante de la Fundación Mediterránea, que es lo más graneado de la burguesía argentina, diciendo yo le ofrezco mi plan al próximo gobierno, y Massa dice que el próximo ministro de Economía no va a ser peronista de su partido. Dice, digamos, eso nos está mostrando qué cartas están puestas sobre la mesa. Ahora, insisto, es obvio que un sector, y es entendible por otro lado, que un sector diga me causa terror mi ley. Y es lógico también que otro sector diga confusamente pero no quiero más de lo mismo, como es lo de Massa. Y no estoy hablando de sectores en general, porque esta discusión se da en los sectores pobres, se da en los trabajadores, se da en las fábricas, se da en las oficinas, o sea, no de los ricachones de Palermo Soho, sino se da por abajo esta duda y esta discusión. Lo que está claro es que o somos conscientes de que venga quien venga, habrá que plantear la necesidad de enfrentar los planes. Eso no queda la más mínima duda, por lo menos para mí. Ahora, nosotros enfrentamos esto que vos definías muy bien al final, una falta absoluta de alternativa. Digo, si nos han llevado a pensar que hay que votar a uno para que no entre el otro, y los dos encarnan de fondo un programa muy parecido, absolutamente burgués en toda su línea, es que por el lado de del movimiento obrero, los movimientos populares, no hay algo que acaudille. Digamos, he visto una dispersión dentro de la posición de la propia izquierda frente a este balotaje, no ser absolutamente honesto en la posición, porque, a ver, algunos dicen no a Milei, debieran decir entonces sí a Massa, o qué pasa con Massa. Otros llaman directamente al voto, no sé cómo lo llaman, sin ningún, con apoyo, sin apoyo a Massa. Directamente. Eso es medio raro, eso ya. Claro. Yo personalmente no entiendo. Es como si en el cuarto oscuro hubiera una boleta que dice Massa y otra boleta que dijera apoyo crítico a Massa. Que eso después se va a ver.
Y hay otro sector, y me parece que es el que, digamos, el que por lo menos a nosotros nos parece más acertado, que es el voto en blanco, el impugnar el voto, no ir a votar, digamos, la herramienta. Pero aún así eso tampoco significa nada, porque va a haber sectores del radicalismo que tal vez no vayan a votar o voten en blanco, sectores de la Carrió, por ejemplo, que hagan lo mismo. Eso necesitaría de cualquier forma una militancia por el voto en blanco o la forma que sea de rechazo y una salida, me parece, a esta situación. Sí, como mínimo plantearlo. O sea, yo creo que esto es una opinión personal, que venimos de un proceso de desmovilización donde ha habido elementos muy importantes, pero que, bueno, lo de Jujuy, heroicamente resistiendo los embates de Morales, totalmente aislado por la burocracia sindical, por el peronismo, con el peronismo como cómplice, es un poquitito un reflejo de eso, ¿no? Entonces, como te digo, nosotros en nuestro pequeño espacio, sería medio pedante ponerse a hacer campaña electoral. Lo que damos es nuestra opinión. Ahora sí, yo creo que desde la izquierda hay serios problemas, y en este sentido tomo un poquitito lo que unificó cuando nosotros hicimos esta especie de consulta a distintos militantes y distintos intelectuales, como Sergio Zeta, Piva, Petruccelli, que todos concluían en la necesidad, frente a esta situación, de abrir un debate profundo en la izquierda para discutir muy abiertamente y tratar de superar la fragmentación de la izquierda. Bueno, parece que este paso y disgregación frente al balotaje apunta en el sentido totalmente contrario, o que las fuerzas que componen el FIT lo que terminen todos sus comunicados diciendo por eso hay que construir el FIT. Cuando acá lo que se trata es de ver cómo se reconstituye la fuerza de los trabajadores para poder enfrentar lo que viene, que va a ser muy duro. Y lamentablemente es así. Sí, aparte por otro problema, nosotros no caracterizamos, en todo caso no tenemos la idea que Milei vaya a encarnar un movimiento fascista que cambie el régimen, pero si lo fuera, si a eso fuéramos, claro, no se va a enfrentar con el voto a Massa esa situación. Claro, sí, claro, tenés razón. Sí, realmente, a ver, nosotros podemos estar totalmente equivocados, ¿no? Si fuera realmente fascista, no se resuelve con el voto. Y eso se lo decimos también a los que vayan a votar a Massa porque creen que Milei es fascista. No se va a resolver con el voto, porque este proceso, gane quien gane, si es así, va a seguir aumentando por abajo y se lo va a tener que enfrentar de otra manera, que es en las calles. Y yo con esto siempre quiero referir una cosa, pero creo que no tengo mucho más tiempo. Esta cosa, que esta posición no es neutral. De los mismos autores de que le hacen toda la derecha esta posición contra los neutrales. No, nosotros no somos neutrales, siempre hemos estado del lado de la lucha, del lado del movimiento obrero, planteando la necesidad de esta alternativa. No es neutral, pero tampoco, fundamentalmente, tampoco queremos ser cómplices del gobierno que venga, se llame Milei o se llame Massa. Exactamente, me parece muy importante esto que decís, porque hasta aquí, si uno entra en las redes sociales, hay esta discusión de la supuesta neutralidad, que realmente a mí me da la impresión que la venimos repitiendo y que no terminamos de aprender nunca. Los sectores, sobre todo progresistas, más asustadizos con esta situación, que confían que dándole el voto a Massa van a frenar una situación de avance de la ultraderecha fascista como ellos creen. Claro, sí, y además alrededor de este tipo de cosas lo que hacen es obturar cualquier tipo de debate, que son los debates de fondo que nos debemos, ¿no? Y qué sé yo, por lo menos para terminar, yo citaría, ¿vieron ese meme que anda dando vuelta que dice: para escapar del enjambre de abejas se tiró el río y lo agarraron las pirañas? Sí, bueno, creo que es un poco la situación que estamos viviendo.